a todo el auditorio de TV Azteca dándoles una buenísima noticia, o buenísimas noticias. El Juzgado Quinto de Distrito de la Justicia Federal con sede en Zacatecas, en días pasados notifica a varios quejosos que la Justicia de la Unión ampara y protege en contra de la Cámara de Diputados por desatención, por no haber escuchado ni atendido las peticiones de varios ciudadanos respecto a la inconstitucionalidad de la reforma laboral y además peticiones también que se hicieron a los diputados para el efecto de que se emitiera un punto de acuerdo en contra de los asesinatos por parte de la patrulla fronteriza. La Justicia de la Unión ampara y protege a un grupo de ciudadanos en contra de esta Cámara de Diputados por estos actos. ¿Fue amparo en definitivo ya o han sido...? No, es amparo de fondo. La Justicia de la Unión reconoce que se violaron garantías constitucionales y derechos humanos de un grupo de quejosos al no haber sido escuchados y atendidos por los diputados en torno a la reforma laboral y al asesinato de mexicanos por parte de la patrulla fronteriza. No es suspensión provisional, es amparo de fondo otorgado por la Justicia Federal, específicamente el Juzgado Quinto de Distrito con sede en Zacatecas, y que en principio correspondió o tocó conocer al Juzgado Primero de Distrito en materia de trabajo en el expediente número, juicio de amparo número 2345/2012, promovido por Claudia Jiménez Amador y otros quejosos. ¿Este amparo qué efectos tiene? Tiene unos efectos muy importantes y trascendentales para todo el país y desde luego para el cumplimiento y el respeto a la Constitución General de la República, porque en estos amparos, o en estos juicios, se pidió pues se señaló como acto reclamado la desatención a la petición que se hizo a los diputados para que cumplieran con la Constitución General de la República, con los derechos humanos, en el tema de la reforma laboral y en el tema de los asesinatos de mexicanos por parte de la patrulla fronteriza. Entonces, son efectos muy importantes para la lucha y los trabajos, porque en México se conozca y se cumpla más y mejor con la ley de leyes. Es decir, que estos efectos es para que se les dé atención directa a las peticiones que han estado haciendo con la Cámara de Diputados. Es correcto que los diputados sirvan real y verdaderamente al pueblo, los diputados y las autoridades en general. Recordando en este momento que en el juicio de amparo hicimos valer que el artículo 39 de la Carta Magna Federal establece que todo poder público, es decir, la autoridad, emana del pueblo, pero además debe de constituirse en beneficio o en servicio al pueblo. Es decir, los diputados deben servir al pueblo y si no sirven, están violando la Constitución. Los diputados y los senadores, los legisladores de este país ganan mucho dinero. Si ganan mucho dinero, pues debían de servir al pueblo. Y una forma de servir al pueblo es cumplir con la Constitución, tal como la misma Constitución en su artículo 39 sostiene y establece. Entonces, los efectos son fenomenales. ¿Por qué? Porque aquí va el mensaje y la repercusión de que toda la autoridad debe de cumplir con la Constitución, y el Poder Judicial de la Federación, por medio de este Juzgado Primero de Distrito de Trabajo y el de Zacatecas, están diciendo: diputados, Cámara de Diputados representada por la Secretaria Técnica, violaste la Constitución, ahora vas a tener que cumplir con las garantías y derechos humanos que violaste, pero además, lo importante de estos amparos ganados es que nos va a servir de base para una serie de demandas, de acciones judiciales que se van a promover en contra de los legisladores por no dar cumplimiento a la Constitución. Licenciado, hablando de otro tema, ¿ustedes tienen ya emprendida alguna estrategia para promover amparos a partir de la resolución de Florence Cassés? Totalmente está la estrategia ya implementada, inclusive en unos momentos vamos a presentar aquí en la Suprema Corte de Justicia de la Nación un recordatorio, porque en días pasados le pedimos al Poder Judicial Federal, específicamente al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que el criterio aplicado en el caso de la francesa
de millones de mexicanos que no tienen quien los escuche, no tienen quien los ampare, no tienen un sindicato, no tienen una organización, ni un partido, y menos dinero y tampoco diputados ni senadores que debían de defender a esa gente inocente. Y aquí recordamos a don José María Morelos y Pavón, el autodenominado siervo de la nación, que dijo que todo el que se queje con justicia tenga un tribunal que lo escuche y lo defienda y lo ampare contra el fuerte y el arbitrario. Aquí en este caso tenemos a la Plataforma Constitucionalista de Derechos Humanos y de Amparo de México, que nosotros representamos para defender y apoyar a toda esa gente desprotegida. Ustedes no tienen un número de amparos que han promovido. Ya iniciamos el procedimiento porque no se puede ir uno así inmediatamente al amparo, porque hay que estudiar, revisar, analizar los casos, pero sí tenemos ya iniciado el procedimiento haciendo voz y eco de millones de mexicanos. Así está el documento correspondiente presentado aquí en la Corte, y el que en unos momentos vamos a presentar nuevamente para recordarle al presidente de la Corte, porque ahí le estamos pidiendo al presidente de la Corte, no puede decir que no tiene facultades. Si no tiene facultades el presidente de la Corte y el presidente de la República para hacer eso, entonces ¿con quién vamos? Entonces alguien nos decía pues que se nacionalicen todos franceses. Les estamos pidiendo al presidente de la Corte y al de la República que notifique a los presidentes de los tribunales de justicia de todos los estados de las entidades federativas de la República que se revisen los casos de los que hagamos la petición correspondiente aquí en la Plataforma Constitucionalista de México. Entonces, ¿cuántos más o menos los que están pidiendo revisión ustedes? Nosotros tenemos ahorita más de 1,000 personas que inclusive están viniendo aquí de manera constitucional, de manera voluntaria, espontánea, quejándose de que son pobres y de que son inocentes sus familiares, ¿verdad? Y se está viviendo mucha gente. Pero reitero, aquí lo interesante es que lo hacemos haciendo voz y eco de millones de mexicanos. Correcto. Está Alfredo Carrillo también y don Pablo Ortega y otros compañeros quejosos de derechos amparos. Muchas gracias, licenciado. No, al contrario, gracias a ustedes, ¿verdad?, por estar aquí con nosotros. Gracias. ¿Me puede enseñar el documento que van a...? Aquí está, por favor. A ver, Alfredo, tú levántalo, ¿no? Para que no nos ayude nada más. A ver, este es el... Perdón, este es aquí, dice Juan Silva Mesa, si gustan aproximarlo. Y aquí está el de Peña Nieto, el del presidente de la República. A ver, una copiecita, ¿no? sí, aunque le saquemos otro ahorita. Aquí está. Sí, aquí el problema es que no solo los amparos para los presos inocentes, se están promoviendo amparos para la gente que no tiene recursos en una infinidad de casos. La Plataforma Constitucionalista eso está promoviendo, la ayuda a los ciudadanos. Bueno, la lucha que tenemos es en favor de que la Constitución se cumpla. El problema en México no es que no haya leyes, tenemos excelentes leyes, el problema es que no se aplican. Entonces, la cantidad de gente que se está adhiriendo al movimiento, eso hace importante este movimiento, porque queremos lograr que si logramos que la Constitución verdaderamente se cumpla, vamos a lograr una mejor nación. Aquí está la sentencia del Poder Judicial de la Federación. Si gustan hacer una aproximación, Zacatecas, es el punto. Aquí está. Autores responsables, H. Cámara de Diputados, actos reclamados de la H. Cámara de Diputados, la aprobación sin habernos dado audiencia solicitada desde curso presentado el día 11 de septiembre. Petición a la mesa de septiembre como iniciativa preferente de acuerdo a la reforma publicada el 9 de agosto por el titular del Ejecutivo Federal, es decir, del presidente de la República. Reclamamos la iniciativa de la reforma laboral por inconstitucional, ya que el artículo etcétera, y aquí nos habla sobre, bueno, aquí pueden hacer la aproximación, pero aquí viene un punto muy importante, aquí está, para que la gente sepa, aquí están los puntos, dice, ahora bien, del contraste realizado entre lo pedido por los quejosos, dice el juez, y la respuesta dada por la funcionaria responsable de la Cámara de Diputados, se evidencia que únicamente contestó el punto marcado con la letra A,
dice, no se encuentra dentro de las facultades, dice, sin que hubiese hecho alusión a las restantes solicitudes marcadas con, y aquí viene, muy importante el punto 2, cumplir y hacer cumplir la Carta Magna Federal, adhesión y consecuentemente ratificación de petición de audiencia en relación a la reforma laboral y de protesta y conformidad ciudadana contra la patrulla fronteriza, petición ciudadana y de organizaciones de trámite de punto de acuerdo para que ese órgano legislativo federal sea transmisor de la inconformidad y puesta y protesta ciudadana contra patrulla fronteriza. Y el punto resolutivo también, que la gente no vaya a pensar que es cuento chino. Aquí está. Se resuelve. El segundo. Sobre ser presente juicio de amparo. Ese es el primer punto, pero el segundo es el importante. Ampara y protege. Y el punto anterior ya quedó. Entonces, el punto anterior, si nosotros señalamos como acto reclamado hacer cumplir con la Constitución y demás puntos de audiencia y demás. Por favor, ¿me podría más o menos leer ese haciendo voz y eco de millones de mexicanos? Aquí está. Ese me lo podría así leer. Dice, Permítame, cuando guste. haciendo voz y eco de millones de mexicanos, solicitamos con fundamento en el artículo 6 constitucional, 8º y 1º, notifique a todas las entidades que se mencionan posteriormente la reclamación de aplicación del mismo criterio relacionado con la liberación de la francesa Florence Cassés, de expeditez, prontitud y debido proceso legal, ahora, mayor razón, para el efecto de que sean atendidos sus casos, pidiendo las audiencias correspondientes para aportarles mayores elementos conducentes, que sean revisados los expedientes y en su caso puestos en inmediata libertad de personas privados injustamente de su libertad personal en diversos reclusorios, ya que se sostienen inocentes muchas personas mexicanas, ¿no?